baño, niños, con paciencia. Y si usted no tiene que bajar, absténgase, quédese en su lugar, porque viene lo mejor. Viene esa comida espiritual, hermanos, esa es la palabra de Dios, lo que el Señor nos va a hablar hoy en esta mañana. Recíbala con gozo y alegría en su corazón. La palabra de Dios dice que es como la miel dulce, pero es caer y quedar en el estómago, dice que es amarga, porque nos redarguye. Y es la que nos va a limpiar de todo pecado y del sol. Amén. Hermanos, gloria a Dios, buenos días, que el Señor les bendiga, como decía nuestro hermano, ¿verdad? Así como nos gozamos con las alabanzas de júbilo, de adoración, es momento de gozarnos con la palabra, amén. Vamos a orar, mis hermanos, para que el Señor siga tomando el control de este servicio y, como se venía diciendo, seamos edificados en la palabra del Señor, amén. Así que yo les voy a pedir en el nombre de Jesús que ustedes oren por mí, mis hermanos, también en su oración, para que el Señor me dé esas palabras adecuadas, sencillas, entendibles, que este mensaje sea de edificación y de enseñanza para nuestras vidas y para este cuerpo en Cristo. Así que vamos a orar, mis hermanos. Te damos gracias, Señor, nuevamente en el nombre de Jesús, que tú nos das la oportunidad de estar aquí, Padre, en tu casa de oración. Gracias, Dios, por esta hermosa mañana, por este día. Gracias por esa oportunidad que tú nos diste nuevamente en esta mañana de gozarnos grandemente por medio de las alabanzas, Señor, ya que descansamos, somos fortalecidos, restaurados, Señor. Nos das paz, nos das gozo, nos das contentamiento, nos das ese ánimo, ese aliento, Señor, para seguir perseverando, Señor, en tu palabra, en el camino, Señor, seguir adelante con esas pruebas, luchas, aflicciones. Gracias, Dios, por estos momentos tan preciosos que tú nos regalas, Señor. Cada que pues tenemos servicio, nos juntamos todos en un mismo sentir, en un mismo ánimo, en una misma enseñanza, Señor, para alabar y bendecir tu santo y bendito nombre. Que tú tomes el control, Padre, de este mensaje, que como lo mencionábamos, Señor, sea de edificación, de enseñanza para nuestras vidas como cuerpo en Cristo. Que tengas tu misericordia, Padre, de todos los que hoy tenemos una participación en este lugar, Padre, en relación con la enseñanza, que tú nos sigas dando más de tu palabra, Señor, para seguir creciendo y madurando. Gracias, Dios, por todo. También te pido en esta mañana por la vida de nuestra hermana Lucy, que ahí donde ella está, Padre, tú sabes la situación tan complicada, difícil que está pasando, que tú le des paz, le des gozo, que le des esas fuerzas de seguir adelante y que se haga tu perfecta voluntad en su vida como en la nuestra también. Gracias, Dios, por todo y tú recibe toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Pues bien, mis hermanos, vamos a dar inicio con el mensaje. Yo por eso les invito a que vayamos ahí a Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la carta de Timoteo. La vamos a tratar de poner un poco en su contexto histórico, cultural, bíblico, por supuesto, e incluso social, de lo que sucedía en aquellos tiempos, ¿verdad? Así que ahí en Timoteo, capítulo 4, del verso 12 al 14, ahí Pablo a Timoteo le está dando palabras de ánimo, que persevere, porque se le ha dado una gran responsabilidad de ser obispo, de ser pastor, que pues debe de tener ánimo y animar no solamente a la iglesia y todos aquellos que en su tiempo y en su momento también van a ser líderes como él, sea pastores, sean diáconos, líderes en alguna área de la iglesia. Entonces aquí le dice Pablo a Timoteo y dice así en el nombre de Jesús: no tengan en poco tu juventud. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque en esos tiempos como en estos va a haber hermanos que tengan mayor edad que él y él es el que está al frente con esa responsabilidad de ser pastor o obispo. Dice, no tengan en poco tu juventud, tú persevera, insiste en la enseñanza, en la exhortación, dedícate o ponte a estudiar. Versos del 12 al 14. Y luego le da una palabra de ánimo o de aliento y le dice, recuerda algo, Timoteo. ¿Y qué es ese algo? Dice el 14, en el nombre de Jesús, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del
presbiterio. O sea, recuerda que tú ya has sido aprobado por el presbiterio. ¿Y qué es el presbiterio? ¿O qué significa presbiterio? Anciano, junta o asamblea de ancianos. Recuerda que tú ya fuiste aprobado. La pregunta sería, ¿y cuándo sucedió eso? ¿Cuándo pasó eso del presbiterio? ¿Verdad? Hechos 6, capítulo 1. Ahí es donde narra ese evento del cual Pablo le está haciendo mención a Timoteo. Ahí fue una junta o una asamblea de ancianos, o a eso es a lo que se está refiriendo Pablo con eso que él está mencionando. Acuérdate del presbiterio. En ese momento tú fuiste aprobado por los ancianos o por el presbiterio. O sea, no solamente estás aprobado por mí, sino por los ancianos y aparte por la iglesia o por los hermanos. Así que persevera, no desfallezcas, se te ha dado una gran responsabilidad, sigue adelante. Hechos capítulo 6. Del 1 al 5 al 6, ¿qué es lo que sucede ahí? Bien, pues dice que ahí hay una pequeña desavenencia entre los hermanos, entre la repartición de las cosas de las mujeres griegas con las hebreas, y los apóstoles dicen, ¿saben qué? Elijamos a 7 varones o 7 hombres. Así dice, hombres o varones. No dice adolescentes, jóvenes, unos niños o ahí alguien que pues se encargue de esas cosas. No dice, elijamos a 7 hombres o varones para que se encarguen de estas cosas mientras nosotros nos encargamos de la enseñanza, ¿verdad? Dice que esta propuesta les parece bien, no solamente a los apóstoles y discípulos que anduvieron con el Señor Jesucristo, sino también a la multitud que está ahí. ¿Cuál es esa multitud? Bueno, pues la iglesia de Jerusalén, la que ya se había formado en ese tiempo, de los creyentes en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice ahí en el 5, y agradó la propuesta, Hechos 6, 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y esto es algo que los apóstoles dicen, hay 2 cosas que tienen que tener estos hombres, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. En otras palabras, un buen o un profundo conocimiento de la palabra de Dios. Ellos tienen que tener estos 2 requisitos, por decirlo de alguna manera, para que puedan ser elegidos. Y aquí hay algo importante. Nosotros, o sea, nosotros los apóstoles, la iglesia, o sea, nosotros debemos de ver en ellos estas cosas, más no que ellos vengan y digan, yo estoy lleno del Espíritu Santo y tengo mucho conocimiento. No. La iglesia, los apóstoles tenían que ver en ellos estas 2 cosas. Y menciona el nombre de esos 7. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón o Timoteo, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ese es al evento al que se está refiriendo Pablo en primera de Timoteo 4:14. Recuerda que tú ya fuiste aprobado por los ancianos o los que ya eran considerados ancianos en ese momento. Quizás tal vez no mucho de edad, pero espiritualmente sí. Tú ya fuiste aprobado no solamente por los apóstoles y los discípulos que anduvieron con el Señor Jesucristo, sino también por la iglesia de Jerusalén y claramente pues por mí, porque también Pablo menciona que oró por él y le impuso las manos. Entonces aquí hay algo que nos estamos dando cuenta, si es que estamos poniendo atención. Timoteo no era ningún joven, ningún soltero, ni mucho menos un adolescente que acababa de cumplir la mayoría de edad. Y era un hombre, un varón, y que también reunía los requisitos para ser diácono. En algunas Biblias, en el encabezado del capítulo 6, dice los primeros diáconos, o la elección de los primeros diáconos. Para muchos o algunos, como la teología, ahí se están eligiendo a los primeros
diáconos. ¿Y cuál es uno de los requisitos que debe de tener un diácono? Entre varios, estar casado. Entonces ahí ese Timoteo pues no es ningún soltero ni nada de eso, ¿no? Vamos a la evidencia bíblica. Ahí mismo en Hechos, en el capítulo 21:8, vamos. Hechos 21:8. Y dice así: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, o sea, de esos 7 que oraron por él en el capítulo 6, posamos con él. Este Felipe, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Aquí podemos ver que uno de esos 7 no solamente estaba casado, sino que incluso ya tenían familia, ¿verdad? Ahí mismo un poquito antes, en el versículo 20, en el verso 28, fíjense en lo que aquí Pablo les está diciendo a los que son los nuevos líderes, los nuevos obispos, los nuevos pastores, todos aquellos que ya están al frente de esas iglesias, que los apóstoles y los discípulos ya no solamente hicieron la parte misionera o evangelística, sino que fundaron y levantaron iglesias. Ellos ya no están, o sea, los apóstoles y los discípulos que anduvieron con Jesús, para este tiempo ya no están al frente como los pastores de una iglesia, sino que ahora ya son otros. Y veamos lo que le dice Pablo a estos. En el capítulo 20, verso 28, les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora, ¿en dónde están los nombres de esos a los que se está dirigiendo Pablo? De esos obispos o de esos encargados, de esos nuevos pastores o obispos o diáconos. Aquí está mismo en el Hechos 20, capítulo 4. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Ahí están a los cuales Pablo se está dirigiendo. Cuiden de sí mismos. Ahora ustedes son los responsables de esta iglesia, la cual el Señor les ha dado por medio del Espíritu Santo y la cual él ganó por medio de su sangre. Ustedes son ahora los que están al frente y tienen que ver por el rebaño a nivel local y a nivel regional, por la iglesia del Señor. Estas mismas palabras que les dice aquí en Hechos capítulo 28 del verso 20, se las vuelve a mencionar Timoteo en el capítulo 4. Regresemos a primera de Timoteo, capítulo 4. Y le dice ahí Pablo estas mismas palabras que encontramos en el 28, verso 28, capítulo 20 de Hechos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina o enseñanza, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué él está aquí? Por ejemplo, Pablo le está recordando o diciendo nuevamente a Timoteo que tenga cuidado de él. Bien, pues porque Timoteo, en comparación con Pablo, los otros apóstoles y los discípulos que anduvieron con Jesús, pues él es joven en comparación con ellos. Según datos, cuando Timoteo, el Señor Jesús muere en el 30 después de Cristo, muere y resucita. La iglesia de Jerusalén empieza a levantarse en los siguientes años. Y en esos siguientes años es cuando son elegidos los primeros 7 diáconos, entre ellos Timoteo. Pero cuando Pablo le está enviando esta carta a Timoteo, por lo menos han pasado ya 20 años. ¿Verdad? Pablo ya ha alcanzado más edad. Ya tiene al menos unos 50, 55, otros tal vez tienen 60, 65. Así que Timoteo es joven en comparación con Pablo o los demás apóstoles, mas no quiere decir
que es un adolescente o alguien que acaba de cumplir la mayoría de edad y ya le han dado una gran responsabilidad. O sea, sí es joven en comparación con Pablo. Pablo ya tendrá sus 50, 55 o tal vez más edad. Timoteo quizás tendrá sus 38, sus 40, un poquito más. Entonces, ¿por qué estamos dando este dato? Bien, porque decíamos que muchas veces pensamos que Timoteo era un joven, un adolescente, que se le había dado una gran responsabilidad, que estaban haciendo excepción con él, pues al que, no, pues tú estás joven, eres soltero, no pasa nada, mira, te vamos a poner esta iglesia para que sigas con ella. No, es joven en comparación con Pablo y los demás apóstoles, pero no es ningún adolescente o algo similar, ¿verdad? Porque la palabra juventud nosotros la asociamos con alguien joven o adolescencia, con alguien que tiene entre 18, 20, 21 años. Pero en aquellos tiempos, en su contexto cultural e histórico, no era así. Pablo era romano, tenía la doble nacionalidad. Timoteo era de Listra, lo que ahora conocemos que es parte de Turquía. Era de ascendencia hebrea, pero también turca. Entonces, que ellos vivían en un contexto romano. En aquel tiempo, el imperio romano tenía mucha influencia sobre todo el imperio, ¿verdad? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Bien, por ejemplo, para los romanos, de 0 a 7 años a una persona se le consideraba infante, el que no puede hablar o el que no se puede meter en conversaciones públicas, opinar públicamente o conversaciones de adultos. De los 8 a los 17 años, pues es un niño todavía, sigue creciendo. De los 18 a los 29 era un adolescente. Hablando del contexto romano y de la cultura romana. Era un adolescente, alguien que todavía estaba en crecimiento. Quizás ya no estaba en crecimiento de crecer en estatura, sino en crecer, en madurar, en entender y comprender muchas cosas de la vida social, entre otras cosas. Y joven era considerado de los 30 a los 45, hombre o mujer. De los 30 a los 45 era considerado joven. O sea que estaba en la plenitud de su vida o en la flor de su vida, en donde no era tan joven, pero sí ya estaba maduro, ya había crecido, no solamente en estatura, sino ya también había crecido en conocimiento y en comprensión de muchas de las cosas que tenía que entender acerca de la vida, de la profesión o a lo que sea que se dedicaba, ¿verdad? Entonces, en este contexto es en el que está hablando Pablo con Timoteo. Después dice que de los 46 a los 55, Señor, y anciano de los 55 hacia adelante. Entonces, en su contexto cultural, histórico, social y por supuesto bíblico, aquí nos damos cuenta que Timoteo no es ningún joven, ¿verdad? Que Timoteo cumple con los requisitos que el mismo Pablo en su carta a Timoteo y a Tito, las cuales también son llamadas cartas pastorales, ellos cumplen con los requisitos y uno de ellos es estar casado de una sola mujer, ¿verdad? Por eso estamos poniendo en contexto esto, mis hermanos. Y hay otro texto que a veces también se encuentra en Timoteo, cuando Pablo le dice, cuídate de las pasiones juveniles. Y podemos decir, bueno, pues ahí está, le está hablando como si fuera a un adolescente o a un joven, cuando está diciendo, cuídate de las pasiones juveniles. ¿A qué se está refiriendo Pablo con esto? Decíamos que Timoteo era joven en comparación con Pablo o los demás. Y cuando le dice, cuídate de ti mismo, de las pasiones juveniles, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Pues de lo que adolecen cuando uno es adolescente, ¿verdad? Ahora sí, para que nos entendamos más rápido, o sea, que no se te alborote la hormona, ¿ah? Que no se te alborote la hormona y como los adolescentes o los jóvenes que se andan besuqueando por allí, por acá en busca del amor verdadero y todas esas cosas, tú ya tienes una gran responsabilidad, ya eres diácono, eres pastor, eres obispo, cuídate de las pasiones de que le adolecen los jóvenes, los adolescentes. Es un hombre maduro, joven todavía, no está catalogado como anciano, pero le dice, cuídate de esas pasiones, ¿verdad? ¿Amén? Ok. Entonces, aquí digamos, nos estamos pues viendo
poniendo en su contexto cultural e histórico. Otra cosa más que hay que hacer notar en el capítulo 20-28, cuando Pablo les está exhortando y diciendo, cuídense de sí mismos. Ahora ustedes son los que están al frente, ustedes son los encargados de la enseñanza, de la exhortación, de esto, de aquello, lo otro. Nosotros fundamos estas iglesias, ustedes son la nueva generación. Si nos damos cuenta, ahí está habiendo un relevo generacional, el cual encontramos en Números, en Levítico, un relevo generacional. Aquí decíamos, los apóstoles, los discípulos, pues ya están más grandes, ya son ancianos. Ahora le toca a la nueva generación, en ese relevo generacional, hacerse cargo de la iglesia o del rebaño del Señor. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque Dios en su palabra nos habla de un orden, y para todo hay orden. De hecho, este mensaje es el consecutivo de hace 15 días cuando nos hablaron del orden. Todas las cosas se hacen en el orden del Señor. E incluso aquí estamos dando un dato que hay un relevo generacional. Incluso para servir al Señor hay una edad. Y no lo dice Pablo, no lo dicen los fariseos, no, lo dice el Señor en su palabra. Por eso y por algo lo dice, para que haya un orden. Números 4, mis hermanos. Números 4, vamos a leer 4:2. Toma la cuenta de los hijos, ¿ya lo tienen? Números 4:2, toma la cuenta de los hijos de Coa de entre los hijos de Leví por sus familias según sus casas de sus padres. Verso 3, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Textos parecidos o casi iguales a estos lo encontramos en Números, en Levítico, en Crónicas, en Éxodo, que Dios, porque ahí dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón, y les dijo, diles a los hijos de Israel, todos aquellos que quieran tener un ministerio, que quieran ministrar, esta es la edad que yo necesito, de 30 a 50 años, para ejercer un ministerio. Entonces, si hablamos del orden, nos podemos dar incluso que hay un orden, incluso en la edad, para servir. Y eso lo establece Dios desde los tiempos que anduvieron con Moisés, allá en el Éxodo, en el desierto. Y si ponemos atención aquí, eso mismo que sucede, lo estamos viendo acá en las cartas, en las epístolas, en los hechos de los apóstoles. También está viendo ese relevo generacional en cuestión de la edad. Ahora ustedes son los encargados, digamos, de la parte física, en otras palabras, de ir, subir, bajar cerros, comunidades, hacer campañas evangelísticas, esparcir el evangelio, hacer esto, aquello, todo lo necesario para esparcir el evangelio. ¿Por qué? Porque están maduros, pero todavía son jóvenes, tienen la fuerza, la vitalidad para esparcir el evangelio de muchas formas y de muchas maneras. ¿Por qué estamos diciendo esto? Bien, porque muchos a veces creen, no, dicen, es que lo del Antiguo Testamento eso ya no vale, eso es la ley, eso era para los judíos o cosas de esas. Pero si nosotros ponemos atención, vemos que es una misma palabra, toda se complementa. Decíamos, ahorita estamos hablando poniendo como ejemplo Levítico, desde Levítico hasta Timoteo, Hechos, etcétera. Todo es una sola escritura. Y Dios establece un orden para todo, incluso para servir. Por supuesto que antes de que los hombres empezaran a servir en sus ministerios, tenían una preparación, un discipulado por los más grandes. Esa preparación, ese discipulado, esa enseñanza empezaba a los 20, más o menos. Hay otros textos que mencionan que es antes, a los 20 o a los 25. Pero Dios dijo desde un inicio, a partir de los 30 a los 50. Ya después el rey David vino e hizo una reforma, etcétera. Pero Dios establece una edad. Pero yo antes de servir, pues yo ya debo de ser instruido.
discipulado por alguien que ya terminó su servicio a Dios y ahora me va a decir a mí cómo tengo que hacer las cosas de manera adecuada y en el orden que el Señor me pide, incluso en la edad, ¿verdad? Por eso decíamos, Dios establece un orden y todo es una misma palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces aquí nos damos cuenta con estos textos que este Timoteo no es el preferido o el protegido de Pablo. Timoteo no, Timoteo está cumpliendo con todos los requisitos, con todas las cualidades, con todas las virtudes que el mismo Pablo en las cartas de Timoteo y de Tito le está diciendo que todos aquellos que en su tiempo y en su momento quieran servir también deben de cumplir. Pues para eso les dice, ustedes están de ejemplo, porque ustedes lo hacen, lo mismo tienen que pedirle a los demás, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, algunos pensaremos, bueno, sí, está bien, hermano, ¿y por qué esto? ¿O por qué estamos poniendo en contexto esta carta? Caemos en el error, principalmente en el error, al creer estas cosas sobre Timoteo. Y por esa misma razón podemos ser de tropiezo para nuestra vida y para otros. Y más en estos tiempos, con los tiempos que se están viviendo, tiempos complicados, difíciles, en donde se dice que hay mucha apostasía, no quieren saber nada del Señor, hay mal testimonio, etcétera. Y este es un factor o una causa que también, digamos, abona a ese tipo de situaciones. ¿Por qué razón? Aquí es donde yo les voy a poner unos ejemplos o unas anécdotas. He tenido la oportunidad de conversar con hermanos ya maduros y hermanos jóvenes, no solamente de esta iglesia, sino de otras iglesias. Y esto de Timoteo es un tema que es recurrente o sale. Y muchos dicen, no, pues yo como Timoteo, hermano. Yo ya me divorcié y así le voy a seguir como Timoteo soltero. Ah, ok. Dijo, yo ya estoy listo. Es que como soy yo desde cuna cristiana o llegué desde muy chiquito al evangelio y yo considero o pienso que tengo mucho conocimiento, pues yo ya necesito que me la den de pastor, de líder por lo menos o de diácono. Yo ya estoy listo para dirigir una iglesia. Y algunos jóvenes piensan de esta misma manera. No, pues yo como Timoteo, tengo 21 años, 19 años, pero yo ya estoy listo para que me la den de pastor, me la den de diácono, me la den de líder. Entonces, ¿y cómo es que llegan a esas conclusiones? Y uno pregunta, ¿no? ¿Y cómo? Pues como Timoteo. Pues Timoteo era así. Entonces nosotros al escudriñar la Escritura, pues nos damos cuenta que no es así. Timoteo cumplía con todo lo que el Señor, el mismo Señor, o sea, Dios, pedía. Entonces aquí tú empiezas a ver que hay un problema para las futuras generaciones. Al no escudriñar, al no estudiar, van a caer en el error, van a tropezar en sus vidas, en su ministerio, van a acarrear carga, condenación y mucho desorden, en pocas palabras, ¿verdad? Entonces cuando yo he tenido estas conversaciones, tú te puedes dar cuenta que hay algunos que tienen algo de idea y otros no llegan ni a media idea de lo que están pensando o lo que están diciendo o lo que quieren lograr. Porque tú preguntas, bueno, ¿y cómo fue que tú llegaste a esa conclusión que eres como Timoteo o que eres como Pablo? No, pues es que a alguien Dios le dijo que me dijera pues que yo era pastor. ¿Y quién es ese alguien? Pues mi tío, mi primo, mi abuelo, mi pastor, mi líder, quien sea, o sea, es variado pues. Y luego, pues yo ya soy pastor y no hay ¿cómo podemos llamar? O sea, muy difícil se les puede salir esa idea de la cabeza. No, yo tengo que ser pastor porque a mí, ahora sí como Timoteo, profetizaron sobre mí y me pusieron las manos y si a mí no me la dan de pastor o de diácono o de líder, otra cosa no quiero. ¿Todo por qué? Por una mala enseñanza o por no estudiar bien la Escritura. He conversado con otros que dicen, no, yo ya estoy listo. Aquí está mi diploma de teología que me avala como pastor. O he estado en muchos cursos bíblicos o en muchos diplomados. Así que yo pienso que ya tengo la capacidad de ser pastor.
Y bueno, y uno le dice, bueno, y si ese no es tu ministerio, eso es lo que Dios no quiere para ti, y no, igual lo mismo, no quieren otra cosa que no sea pastor. Y dice, pues es que hay más ministerios, y no es la voluntad del hombre, sino la de Dios. No, dice, y luego hay otros más osados, dice, dijo, yo ya tengo la capacidad, ya sea para una iglesia pequeña de 50, hasta una de 500, 300 o 400 almas o miembros. Y tú te quedas, sí, no me digas, ¿qué más? Y eso es lo que piensan. Y hay muchos que al no llegar a esto, o no obtener esto que ellos quieran, o que les dijeron, pues, tienen tropiezo. No, es que a mí me dijeron que si no era pastor, si no, no. ¿Verdad? Entonces, ¿todo esto por qué? Por una mala enseñanza, por no estudiar bien las escrituras, o quizás no, ese día no fueron al instituto o a la universidad y pues no vieron estos textos, ¿verdad? Pueden ser muchos factores. Entonces, Dios dice que hay que hacer las cosas en orden, no en desorden, a como yo creo, a como yo pienso, me dijeron, etcétera. Y un dato que muchas veces no se ha dicho es que Dios incluso pone un orden incluso en la edad. Y entonces alguien dirá, bueno, hermano, pues ya tengo 50 años y yo todavía me siento con la fortaleza, con el vigor, con la vitalidad. Tengo 50 años, ¿cómo le hago? Pues no quiere decir que no le vas a seguir sirviendo al Señor. Le vas a seguir sirviendo de otra manera, instruyendo, discipulando a las nuevas generaciones para que no cometan los menos errores posibles, hablando espiritualmente o en el ministerio, porque como personas sí vamos a seguir cometiendo errores, ¿verdad? Es algo que también tenemos que aprender a diferenciar. O sea, se supone que el alumno tiene que ser mejor que el maestro, si fue bien instruido o bien enseñado. Entonces, vamos a seguir sirviendo, pero de otra manera. ¿Amén? Ok, mis hermanos. Entonces decíamos, este es un tema consecutivo de hace 15 días. Hace 15 días nos hablaban del orden. Y pues hay que ponernos en orden, mis hermanos. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar de acuerdo a la palabra. Los apóstoles no estaban enseñando otra doctrina o reestructuraron la enseñanza. O dijeron, ¿saben qué? Eso de Malaquías hacia atrás ya no sirve. Nosotros vamos a empezar a reestructurar la enseñanza, la formación y muchas cosas. No, el fundamento lo encontramos desde Levítico, Éxodo, Crónicas. Lo que sí cambió fue el sacrificio de animales. Eso sí, ya no está vigente. Dios mandó a su Hijo, tomó forma humana y pagó nuestros pecados. Eso sí, pero hay otras cosas que siguen vigentes. Dios en su palabra establece procedimientos, leyes, normas, reglas o estatutos para terminar o cumplir o completar un proceso. Ahí están. O sea, hay instrucciones claras para hacer las cosas. No es como les decía, como me dijeron o Dios me dijo, etcétera, no. Entonces, si queremos ser de bendición, que el Señor nos bendiga de manera personal y como iglesia debemos someternos al orden y a la voluntad de Dios por medio de su palabra, no lo que yo quiera, ¿verdad? Y les decía, regresando a estas anécdotas que les estoy platicando, pues así vienen muchas generaciones con ese pensamiento. Yo ya estoy listo, ya soy líder, y bueno, ¿y quién dijo que tú tienes que ser pastor? No, hay muchas áreas, muchos ministerios, todos igualmente son de bendición. Tal vez unos son más vistos o más públicos, pero no quiere decir que los otros no sean igual de importantes. Todos son importantes. Por eso dice que somos un cuerpo en Cristo, cada uno haciendo su función, su don o lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto puede ser preocupante. Depende desde la perspectiva en que lo veamos, porque hay las siguientes generaciones vienen con esta mentalidad, porque así los bombardean en las redes sociales y todo eso. No, que tú eres muy bueno,
tú empodérate, tú eres líder, tú esto, tú lo otro. Entonces, pues líder, pues pastor, pues diácono. No, las cosas del mundo no funcionan aquí en la iglesia. La iglesia del Señor es de manera diferente y Él establece procedimientos, reglas, estatutos para hacer las cosas en su orden y en su voluntad, ¿verdad? Otra de las cosas que he contestado es cuando a mí me preguntan, oiga hermano, bueno, ya cuando uno les da una explicación, claramente no les parece, se molestan, se irritan, se inconforman, y dice, bueno, a ver, pónganse en mi lugar. ¿Qué pasaría si usted viene y le dicen que usted puede, tiene o debe de ser pastor? ¿Qué haría? Bueno, pues una de mis respuestas algunas veces ha sido esta: Dios a mí no me ha dicho nada. Si a ti dices que te dijo algo, pues a mí también me lo tiene que decir, porque yo lo voy a hacer. Así que a mí Dios no me ha dicho nada. Si a ti te dijo algo, bueno, pues a mí también me lo tiene que decir, y más si tiene que ver con ese tipo de responsabilidad. Dijo, ¿por qué? Pues es que las cosas no son así. O sea, tú debes de ver de que si cumples con los requisitos, con las cualidades, con las virtudes de las cuales Dios menciona en su palabra, para que puedas ejercer tal o cual ministerio. Y de acuerdo a lo que hemos estado mencionando, pues podemos encontrar varios requisitos. Ya dijimos uno de ellos, o varios de ellos: edad, llenos del Espíritu, con conocimiento de la palabra, de casados de una sola mujer, que sepan gobernar su casa, sino cómo van a gobernar la iglesia. Y así podemos sacar una lista grande de los requisitos para el liderazgo. Entonces digo, pues yo primero, en lo que a mí Dios me dice, lo que a ti dices que te dijo, yo primero debo de ver si cumplo con esta lista que el Señor, o sea, Dios ha puesto. Ponerme a orar y ponerme a ayunar, y ya después vemos. Le dije, porque es una responsabilidad muy grande. Porque cuando Jesús habla del buen pastor, ahí también puedes sacar una lista de cualidades o de virtudes, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor Jesús acerca del buen pastor? Dice que deja por un momento al rebaño y va por la que se sale, la que se pierde o la que se va, y le dice, a ver, ven para acá. ¿Por qué te fuiste? No te vayas, no te andes escapando, mira, te va a comer el lobo, vente para acá, mira, aquí es tu lugar, aquí es tu casa, aquí es donde debes de estar, y órale, para adentro otra vez. Dice que también sana a la perniquebrada, ¿no? Que dice que va a la carga y dice, ya, todo va a estar bien, no te preocupes, le agarra su patita, se la unge, se la venda, y la apacenta, le da de comer, y ahí la tiene hasta que otra vez está lista y vuelve al rebaño y sigue con el rebaño, pues contenta, ¿verdad? No dice, ya se quebró la pata esta oveja. No, pues ya no sirve. No, pues échenla para allá para que se termine de morir. O venga el lobo y se la coma. O la hacemos barbacoa, nos la comemos entre todos. No, no dice eso. Dice que la agarra, la sostiene, le venda su patita. Si está pasando por una situación complicada, difícil, pues dice, a ver, vamos a ver aquí, vamos a ponernos en oración al Señor para que te saque adelante con tu situación. Entonces ahí tú ves muchas virtudes, muchas cualidades de paciencia, benignidad, templanza, amor, misericordia, piedad, en el mundo le llaman empatía, etcétera. ¿Verdad? Entonces cuando empezamos a hablar de estas cosas, dice, ¿todo eso, hermano? Pues sí, todo eso. Si es tu ministerio, tu vocación, lo vas a hacer con gusto, ¿verdad? No vas a decir, otra vez con los hermanos, no. Si es tu vocación o tu ministerio, lo vas a hacer con gusto. Y por supuesto también decir al Señor, hablando del diaconado, del pastorado, del líder, Señor, dame unas rodillas fuertes, resistentes, nuevas, porque voy a pasar mucho tiempo de rodillas, orando por mis necesidades y por las necesidades del rebaño. Así que si digamos, un ejemplo, yo oro 5 minutos al día por mis necesidades, las cuales pueden ser muy diversas. Alguien dirá, no, pues qué poquito, hermano, yo me echo media hora, perfecto. Pues ahora yo como líder o pastor, ahora esos 5 minutos o media hora,
15 o 20 minutos que yo dedico a orar por mi situación, por mis problemas, etcétera, ahora eso multiplícalo por 50, por 100, por 200, por 300, por 500, por la cantidad del número del rebaño que se te entregó o que tú tomaste. Entonces no van a ser 5 minutos al día, ¿verdad? Van a ser horas a la semana, horas en donde el Señor le tiene que responder. Esa oveja por su situación, yo lo tengo que ver y el rebaño también se tiene que dar cuenta para que la fe de esa oveja, mía como pastor y como rebaño, la fe de todos, aumente. Amén. Entonces no es cualquier cosa y no es para todos. Y volvemos al principio, Timoteo no era ningún joven ni ningún adolescente, no era el protegido de Pablo ni su consentido, porque cuando leímos Hechos 6 al principio de este mensaje, ni siquiera Pablo estaba ese día. Habían sido los que lo eligieron los apóstoles y los discípulos que anduvieron con él. La conversión de Pablo se relata hasta el capítulo 9, en camino a Samaria, y en el capítulo 7 es la muerte o apedreamiento de Esteban, y ahí está presente Pablo. Así que Pablo ni siquiera estaba el día que oraron por él en el presbiterio, en la junta o en la asamblea de ancianos, ¿verdad? Entonces Pablo no está haciendo excepción con él, dice, no, este es Timoteo, ténganle consideración, es mi protegido, algo. No, Pablo está cumpliendo con todos los requisitos que Dios pone y dispone en su palabra. Amén. Entonces es algo que debemos de empezar a corregir en el orden del Señor, porque como les decía, las siguientes generaciones traen muchos más pensamientos mal preconcebidos, malas enseñanzas, no llegan, tal vez no están en este tipo de mensajes, o no, cuando van al instituto no llegan, o no entran, o faltan ese día, etcétera. Hay muchos factores o muchas situaciones, ¿verdad? Entonces, si queremos andar en el orden del Señor, pues Dios establece, decíamos, reglas, procedimientos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, ¿verdad? Y cuando dice casados, pues también lo dice por algo, ¿verdad? Y de una sola mujer también lo dice por algo. O sea, por eso hay un orden para todas las cosas. Y sigamos poniendo ejemplos. Digamos que yo es mi segundo matrimonio, ¿verdad? Entonces viene un hermano o una hermana y me dice, ¿sabes qué, hermano? Yo ya no aguanto a ese hombre o al hermano. Es más, no sé si sea hermano. Ah, ok, está bien. ¿Qué más? Pues yo ya me voy a divorciar, ya me quiero separar, ya de aquí para adelante solo o sola. O que el Señor me ponga otro hombre o otra mujer. ¿Y yo qué le voy a decir? No, ¿cómo? Se va a ir al infierno, hermana. No, la palabra de Dios dice que está prohibido el divorcio. Usted se va a ir al infierno. Es más, si se llega a divorciar, separar, lo que sea, usted ya no puede entrar a este lugar. Es de mal testimonio. La palabra de Dios va a ser vituperada. Y ella me podría decir, pues ¿cómo? Si es su segunda mujer, su segundo matrimonio. Es más, su tercer mujer, porque usted viviendo en unión libre y es su segundo matrimonio, o sea, su tercer mujer. ¿Cómo es que usted me dice, no te puedes divorciar, pero usted ya lo hizo? ¿O es su segunda mujer? ¿Ahí en qué situación podría quedar yo? Pues mi autoridad moral o bíblica, pues no sería mucha, ¿verdad? O sea, ¿cómo, hermano? O sea, ¿cómo usted me está condenando, prohibirme entrar aquí cuando es su segundo matrimonio, su segunda mujer, etcétera? Y lo mismo sucede viceversa, que venga una hermana con mi esposa, es un ejemplo, la cual es, digamos, mi segunda mujer. Dije, oye, hermana, ya no aguanto el hermano, pues ya, deme un consejo, ¿cómo le hago? No, pues, no, hermana, no, usted no se puede divorciar. O viceversa, le diga, no, pues no pasa nada, hermano, usted ya déjelo, que lo tiene que estar aguantando al hombre. Déjelo, póngase en oración y el Señor le va a dar otro hombre, otro varón. Pues mire, yo estoy bendecida, es mi segundo matrimonio, mi esposo es pastor, tenemos muchos hijos, los de él, los míos y los nuestros. Nos vamos al parque y hacemos retas de fútbol.
Entonces, ahí donde está la autoridad bíblica y moral, ¿verdad? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a predicar? ¿Voy a predicar a favor o en contra del divorcio? ¿O ahí cómo le vamos a hacer? ¿Verdad? Por eso dice Dios que establece ¿un qué? Un orden en todas las cosas. Bien, ya vamos a terminar. Dice el Señor Jesús. Bueno, les decía el Señor Jesús y nos sigue diciendo a nosotros por medio de su palabra. Y en aquellos tiempos les decía a sus discípulos, el Padre me ha dado unas ovejas. Ellas conocen mi voz y me escuchan y me siguen. Y después aquí está la palabra clave. Nadie. Y ese nadie es nadie. Y nadie las arrebatará de mi mano. Y hay otro texto que dice, que encontramos que dice que Él es el Señor de toda la creación celestial, terrenal y la que está debajo de la tierra. Entonces dice que nadie arrebatará una oveja o una alma del Señor de su mano que el Padre le dio, ¿verdad? Entonces, si yo ando en desorden y no en el orden del Señor, ¿creen que el Señor va a perder una alma por causa nuestra o mi desorden? Pues no. Cuando dice que nadie es nadie, incluso creas en Él o no, pues sea mucho, sea poco, tengas mucho conocimiento, o sea, Dios no va a permitir que se pierda una de sus ovejas por causa de alguien quien anda en desorden o en desobediencia, en necedad, en orgullo, en soberbia, en lo que sea. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? ¿Amén? Entonces cuando Él dice, nadie arrebatará una alma o una oveja de mi mano, y menos por alguien que ande en desorden, en indisciplina, causando y fomentando el desorden. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Corregirnos en la palabra del Señor. No en lo que nos hayan dicho, me dijeron, me profetizaron y lo que sea. Corregirnos en el orden del Señor. Porque si no, ¿qué pasa o qué pudiera pasar? Por parte del Señor hacia mí, yo que ando en desorden, pues dos cosas solamente, y eso también es bíblico. Por eso ya el tiempo no nos da, ni tampoco ese es el mensaje. Dice que nos desarraiga o nos manda a dormir o a la sepultura. ¿Qué es desarraigar? Esa definición de esa palabra es arrancar violentamente o quitar una planta o alguien de un lugar donde nació o donde creció y mandarlo a otro lugar. Eso es desarraigar. ¿Sabes qué? Tú eres de bastante tropiezo, mejor ve por allá y a ver, recapacita. O sabes que eres ya eres más de tropiezo que de bendición, ya mejor vete a dormir. Nos vemos en el juicio. Entonces, o nos ordenamos o nos ordenamos. ¿Queremos bendición? Dice la palabra de Dios, sometamos pues a la voluntad de Dios, o en este caso a su palabra, en la cual encontramos todo lo que tenemos que hacer en las diferentes áreas de nuestra vida, en cómo ejercer los ministerios en un orden, ¿verdad? Entonces, ya por último, Abdías, capítulo 1, mis hermanos. Abdías capítulo 1. Algo más antes de leer este texto. Nos decían hace 15 días, no tengas una estima sobre ti, la cual no debes de tener. O sea, céntrate, aterrízate, sé realista, ¿verdad? ¿Y por qué les digo esto? Porque también decía que en estas conversaciones que a veces he tenido, le digo, bueno, ¿y por qué no te casas? Si no dices que solamente te falta casarte para que según tú dices seas pastor. Y dicen, es que no he encontrado a la digna. Uy, perdón. O viceversa, no he encontrado al digno. Entonces tú ya desde ahí te das cuenta, pues que algo anda mal, ¿verdad? ¿Cómo que el digno o la digna? O sea, aquí todos somos pecadores.
imperfectos, estamos en un camino de perfección por medio de la palabra de Dios. Él es el que nos santifica, no nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ves ahí? Pues luego ves muchas cosas, ¿verdad? Arrogancia, soberbia, tienen una alta estima o perspectiva de sí mismos, ¿verdad? Entonces, ¿eso le agradará a Dios? ¿Eso le agradará a Dios? Pues no, ¿verdad? Dios dice que debemos de tener un corazón humilde para empezar. Y ese es el texto que nos leían hace 15 días. Romanos 12:13 dice, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. O sea, pon los pies sobre la tierra. Porque hay unos que levitan, hay unos que andan allá en una nube por la estratosfera, y hay otros que andan ya más allá por el cosmos, o sea, entre el universo, entre las estrellas, y tú dices, hermano, y dices, no eres digno de mí. Entonces, ¿qué dice Dios acerca de esto? Digo, estoy diciendo esto porque ahorita lo vamos a ver. Tal vez suena gracioso o chistoso, pero no lo es. Hay muchos cristianos que tienen estas cosas, soberbia, altivez, arrogancia. Esto la ciencia le llama o le nombra personas narcisistas. Entonces ya, ¿cómo? ¿A poco hay cristianos narcisistas? Sí, sí los hay. Nada más que no les han avisado, no se han dado cuenta, o no se lo han dicho, o no lo han investigado. Pero dice Dios que si no te pones bien, como dirían en el norte, ¿qué va a suceder? Abdías 1, versos del 3 al 4. La soberbia de tu corazón, bueno, el contexto rápidamente. Aquí Dios le está hablando a los edomitas por medio del profeta Abdías, y para muchos esta fue la última llamada de atención de Abdías hacia los edomitas, porque ya después menciona que los edomitas o la nación de Edom fue destruida. ¿Por qué? Por su soberbia. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada. ¿Qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Y dice el Señor, si te remontaras como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, desde ahí te derribaré, dice Dios. Entonces más vale que nos pongamos en orden, ¿verdad? Y decir, Señor, mira, ten misericordia de mí, de nosotros, de este lugar. Queremos entrar en un orden, en una sujeción, en un sometimiento de tu palabra, y que tú nos sigas transformando para recibir bendición tuyo de manera personal a nivel de la iglesia, y que nos saques adelante con nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestras tribulaciones, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, este es el mensaje del día de hoy. Pues el Señor nos sigue llamando, nos sigue amonestando, diciendo, ponte en orden. Así que, mis hermanos, voy a aprovechar este momento para hacer la invitación a todo aquel que no haya recibido a Jesús en su corazón y que sea valiente y quiera entregarle su corazón, su vida a Cristo, que pase y nosotros oraremos por su vida para que comience una nueva vida o tenga un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Y a todos aquellos que andamos en un desorden, no solamente en la parte, digamos, hoy hablamos del ministerio, sino en algún área de nuestra vida, que todavía sigamos practicando cosas que al Señor no le agradan, como hechicería, brujería, esotería, yéndome a lugares a donde no me tengo que ir. Hoy el Señor en este día nos dice, arrepiéntanse, entrégame tus pecados, confiésalos, y yo te voy a hacer libre de la cautividad en la que estés viviendo por andar haciendo tu voluntad. Entonces, no sé si habrá alguien, puede pasar al frente, oraremos por su vida, o al final de este servicio también se puede acercar con su servidor, y que el Señor reciba toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Amén. Habrá alguien más, hermanos, que personas que nos acompañen.
bueno y Dios es justo. Dice que Él hace salir el sol para buenos y malos y hace descender su lluvia para justos e injustos. Pero en esa justicia de Dios, en ese amor y misericordia, el Señor quiere que los hombres le reconozcan lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, pagando los pecados individuales de cada uno de nosotros, porque somos pecadores. Porque cuando todos somos pecados, estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas la dádiva, el regalo de Dios, hermanos, es haber enviado a su Hijo amado Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y eso es lo que Dios quiere. Que el hombre le reconozca lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador de su vida? ¿Habrá otra persona? Dice la palabra de Dios, dice que el reino de los cielos sufre violencia, y no desde ahorita, desde siempre. El enemigo se enoja, está enojado. Pero dice la palabra de Dios que solamente los valientes, los atrevidos, los que quieren verdaderamente dejar esa vida de pecado, en vida mala y ser unas nuevas criaturas en Cristo, solamente esos van a arrebatar el reino de Dios. Ahora, si no hay nadie más, invito a nuestro pastor David que pase, hermano, vamos a orar con nuestra hermana. Estamos por esa varona valiente que se ha atrevido delante de los hombres para confesar y declarar que Jesucristo es el Señor de nuestra gloria. Y por esta familia que está en el único sentir que Dios bendiga sus vidas. Esto lo recuerda. No hay cosa mejor para el hombre que no se rinda delante de Dios y que Dios empiece a tomar el control de nuestras vidas. Porque dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis aflicción, muchas aflicciones, de esto, de aquello. Dice, pero no te vayas. Jesucristo venció al mundo. Y en Cristo Jesús va a robar que le dice, ven, vamos a robar que le dice, vamos a robar que le dice, pónganse de pie. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar por estos nuevos creyentes. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide, que Dios los guíe y los ministre de ahora en adelante en todas las áreas de sus vidas. Bendito Dios, estamos agradecidos, estamos contentos porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y nosotros también estamos contentos, Señor, porque tú te has mostrado, porque tú eres grandioso, eres majestuoso, eres poderoso y eres grandioso como siempre, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, por este momento. Gracias, bendito Dios, porque has quitado la venda de estos ojos espirituales. Te rogamos y te suplicamos, bendito Dios, que usted, Padre Santo, con su poder bendito y maravilloso perfecto, empiece a cuidar, empiece a unir en medio de cada cosa que ellos hagan en sus vidas, porque de ahora en adelante sus vidas le pertenecen a ustedes, por eso le rogamos y le suplicamos al Dios Padre, que usted, Padre bendito, empiece a quitar todo lo que no se vea, bendito Dios, y que nos haga esa nueva criatura de ahora en adelante, y que todas las cosas de Satanás queden fuera en sus vidas, bendito Dios, porque ellos van a ser de ahora en adelante hijos tuyos, hijos declarados, confesados, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, bendice sus vidas, bendice su matrimonio, bendice sus hijos, bendice sus bolsillos, su casa, donde quiera que ellos se muevan, que sea para tu honra y gloria, bendito amado Jesucristo, de ahora en adelante. Amén. Y aleluya. Gloria a Dios. Unas palabras también rápidamente conmigo. Dios mío, me arrepiento de mis pecados y reconozco que mandaste a un hijo a morir en la cruz por mis pecados. Hoy lo dejo ahí y te pido que de ahora en adelante tú mueres y me mandes en vida para siempre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por ahí dice el hermano Feliz,
porque nosotros no vamos a morir, nosotros vamos a dormir para despertar en el día postrero. Amén, hermanos. Vamos a orar por las ofrendas, hermanos. Primero pasan nuestras hermanas, los varones, pero no se muevan nadie, vamos a sentirse en su lugar y oremos todos juntos, hermanos. Amén. Padre nuestro, Señor bendito, te damos gracias, Señor eterno, todopoderoso, por la palabra, Señor, que tú nos has regalado en esta hora, Señor bendito, y por las almas que tú nos has regalado, Señor, en este día, mi Dios, que nos bendigas grandemente y nos prosperes en todo lo que ellos enfrentan, en todo lo que ellos hagan en esta vida secular, Señor bendito, y nos cubras con tu preciosa sangre y nos llenes de tu glorioso y bendito Espíritu Santo, bendito Señor. Gracias, Señor, por la semana que terminó, que ha concluido, por la bendición que tú nos has dado en nuestros trabajos, Señor, en nuestros negocios, empresas, empleos, Señor, que tenemos cada uno de nosotros, Padre. Señor bendito, Señor, gracias te damos por habernos socorrido, por habernos bendecido, y de lo que tú nos das, nosotros te damos, Señor. Bendice al dador alegre, Señor, en este día, Señor, y a aquel que no tiene, que tú le proveas para que pueda tener, y también pueda también el Señor participar de esta bendición, Señor bendito. Padre, muchas gracias, bendice la ofrenda que se levanta en este lugar, y dale sabiduría, Dios, y temor y temor